El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó el seminario Diálogos para la Justicia Abierta. La Sala Superior ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD resolver solicitud para convocar a sesión del Consejo Nacional. En las elecciones del próximo 4 de junio podrán votar 19.7 millones de ciudadanos en los comicios de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. Los días 2 y 3 de mayo se realizó en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el seminario Diálogos para la Justicia Abierta, evento que reunió a especialistas en las materias de transparencia, protección de datos, participación ciudadana, tecnologías de la información y opinión pública. Durante la inauguración, la magistrada presidenta Janine Otálora Malasis aseguró que para mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones se debe apostar por el fortalecimiento de la justicia abierta porque es un principio que permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que servirán para hacer frente a un difícil contexto político y social que se está viviendo en México y en el mundo. Escuchemos los detalles de esta información. Al inaugurar el seminario Diálogos para la Justicia Abierta, convocado y organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janine Otálora Malasis advirtió que se vislumbran escenarios complicados para los futuros procesos electorales, lo cual demanda de las autoridades una actuación firme y contundente. La magistrada presidenta de la Sala Superior indicó que las dificultades externas obligan a redoblar los esfuerzos necesarios para dotar de legitimidad y confianza a las elecciones y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país. En su participación, Otálora Malasis aseveró que la realización del seminario Diálogos para la Justicia Abierta es justamente una de las acciones que instrumenta el Tribunal Electoral encaminadas a lograr ese objetivo de adaptación social y para fomentar la confianza ciudadana y la legitimidad en torno a los procesos electorales. Nos queda claro que más allá de los factores externos que impactan en la evaluación de nuestra democracia, la confianza en las instituciones no mejorará si la ciudadanía no conoce y comprende el sentido y los resultados de dichas acciones. Por ello, debemos apostar por el fortalecimiento de la justicia abierta, principio que nos permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que sirvan para hacer frente al difícil contexto político y social que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, señaló que la justicia abierta responde a la necesidad de reducir brechas entre gobierno y sociedad y en este sentido, los desafíos que el Poder Judicial de la Federación tiene frente a sí son de muy diversa índole. Destacó que esta apertura y este acceso a la sociedad son de especial relevancia para los jueces, porque ante la sociedad no se legitiman con el voto, sino con su actuación cotidiana, la credibilidad de sus resoluciones y la conducta de sus funcionarios. Por ello, debemos profundizar en el proceso de apertura que en los años recientes se ha venido dando de la justicia de cara a la sociedad. Impulsar precisamente la justicia abierta requiere fortalecer y facilitar el acceso de las personas a los órganos jurisdiccionales. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes. Por otro lado, en la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno determinó que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática debe resolver en 3 días el recurso de queja relacionado con la solicitud que diversos militantes presentaron ante la mesa directiva del 9º Consejo Nacional a fin de que se convoque a una sesión extraordinaria en la que se aborde la renovación de la dirigencia de dicho partido. Al resolver el sub JDC 275 de 2017,
el Pleno consideró que han transcurrido 28 días naturales sin que el órgano partidista haya resuelto la queja o explicado por qué no ha sido factible resolverla. En razón de lo anterior, ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD que en un plazo de 3 días hábiles resuelva lo que en derecho proceda sobre esta queja. Vamos con toda la información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior. El Pleno de la Sala Superior determinó que es inexistente la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD para resolver el recurso de queja interpuesto y relacionado con la decisión de Alejandra Barrales Magdaleno de ejercer de manera simultánea el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y el de senadora de la República por dicho partido. Al resolver el expediente promovido por Carlos Sotelo y otros militantes del PRD, por unanimidad de votos, las magistradas y magistrados determinaron que el órgano partidista se encuentra sustanciado el asunto y advirtieron que no ha excedido los plazos para resolver el medio de impugnación referido, ya que de acuerdo con la normativa interna, cuenta con 180 días para tomar una determinación, mientras que apenas han transcurrido 38 días desde la fecha en que se interpuso dicho recurso. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, por la que ratificó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante la cual se determinó el tope de gastos de campaña para el proceso electoral ordinario 2016-2017 para elegir al gobernador de dicha entidad. Al resolver el juicio, el Pleno confirmó la decisión del tribunal local, en la cual se determinó que el PAN no expresó las razones jurídicas o los argumentos prácticos que demostraran que el tope de gastos de campaña fijado por el Instituto Electoral del Estado de México era contrario a la Constitución Federal. En otro tema, la Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, en la que se determinó que la reglamentación del voto desde el extranjero es una facultad de ejercicio potestativo y se encuentra comprendido dentro de la libre configuración legislativa de las entidades federativas. Al resolver el expediente, las magistradas y los magistrados desestimaron los argumentos de Brígida González Calixto, ciudadana mexicana originaria del estado de Nayarit, que reside en Oregón, Estados Unidos, quien consideró que la falta de reglamentación del voto en el extranjero vulneraba su derecho al sufragio. Finalmente, la Sala Superior ordenó al Instituto Electoral de Puebla emitir nuevos acuerdos para la distribución de financiamiento público a nivel estatal. En dichos acuerdos, el instituto deberá considerar 1. La conservación del registro del Partido Social de Integración. 2. Identificar los institutos políticos con derecho a financiamiento público de acuerdo a los resultados de las elecciones de diputados de 2013. 3. Incorporar a Movimiento Ciudadano en dicha asignación, así como 4. Otorgar a Morena y Encuentro Social financiamiento como si fueran partidos de nuevo registro. Al resolver los juicios de revisión constitucional y acumulados promovidos por diversos partidos, el Pleno consideró indebido que se tomara el proceso electoral de 2016 como parámetro para reconocer a los partidos el acceso al financiamiento público y determinar la pérdida de registro de un partido local. Para Informativo Electoral, Lilia González. En otro asunto, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, confió en que el modelo de Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, ajustado a los contextos particulares de diversos países, pueda replicarse en otras latitudes con el mismo éxito. Al presentar la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas en la sede de Naciones Unidas, dentro del marco del 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la magistrada presidenta destacó el mecanismo mexicano para fortalecer los derechos de los pueblos originarios. Refirió que casi 30 años después de que México reconoció el carácter multicultural de la sociedad, fue creada la Defensoría tras un diagnóstico de 10 años de resoluciones durante los cuales se conocieron por parte del Tribunal Electoral más de 2.500 juicios, unos 250 casos al año, en los que comunidades indígenas o ciudadanos indígenas estaban involucrados o directamente en conflicto para el acceso a cargos públicos. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. Estos centros podrá consultar usted más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política.
Acompáñeme a una breve pausa. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, el Instituto Electoral del Estado de México dio a conocer que con motivo de los comicios locales del 4 de junio para elegir gobernador en la entidad, llevará a cabo 3 simulacros del programa de resultados electorales preliminares con el objetivo de observar su aplicación, desempeño y, de ser el caso, efectuar oportunamente las adecuaciones necesarias para contar con un sistema eficiente. Los simulacros se realizarán los días 14, 21 y 28 de mayo. En Coahuila, en el marco del Foro para la Constitución, la Legalidad y la Civilidad Democrática, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, firmó un convenio de colaboración con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, con el que se blindó el proceso electoral que vive la entidad para prevenir y que se castigue cualquier delito en esta materia, a fin de garantizar a la ciudadanía que la jornada electoral del próximo 4 de junio se desarrolle en paz, dentro de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit informó que el Consejo Electoral de la entidad aprobó dictámenes de cumplimiento para el proceso electoral ordinario 2017. En sesión extraordinaria fueron avalados diversos acuerdos, así como dictámenes de cumplimiento de paridad de género a los partidos políticos y coaliciones en la postulación de candidatos y candidatas a la elección de diputados y diputadas de mayoría relativa y de representación proporcional y de planillas de presidentes municipales y síndicos de ayuntamientos en la elección ordinaria local de este año. También en Nayarit, el día de mañana en el Teatro del Pueblo, se llevará a cabo el debate entre los candidatos a la gubernatura en punto de las 7 de la tarde. Durará 2 horas y media y será transmitido en medios electrónicos y redes sociales. En Tamaulipas, el próximo 16 de mayo, será creado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres con la finalidad de proteger los derechos políticos de las mujeres contra la violencia de género, indicó la directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Adriana Soto Maldonado. Dicho observatorio estará integrado por las titulares del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Instituto de la Mujer y del Tribunal Electoral del Estado. En Veracruz, el pasado 2 de mayo, iniciaron las campañas políticas de los candidatos a las 212 presidencias municipales, luego de que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado aprobara el registro de las candidaturas. En total, el próximo 4 de junio estarán en disputa 1,054 cargos de elección popular, desde presidentes municipales hasta regidores y síndicos. El consejero presidente del OPLE veracruzano, Alejandro Bonilla Bonilla, informó que verificarán que las planillas de todos los partidos políticos hayan cumplido con la paridad de género en los registros de candidatas y candidatos. En el estado, las campañas concluirán el próximo 31 de mayo.
Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional Monterrey confirmó las sentencias del Tribunal Electoral de Coahuila que dejaron vigentes los registros de los candidatos postulados por el PRI y la coalición por un Coahuila seguro a los cargos de presidente municipal de Monclova y de Torreón respectivamente. De acuerdo a la reforma constitucional de 2014, es derecho en materia electoral la elección consecutiva, la cual también se encuentra prevista en la Constitución de Coahuila y en el Código Electoral local. Esto es, la ley permite la elección consecutiva y por lo tanto la postulación de quienes fueron síndicos y regidores, solo que ahora al cargo de presidentes municipales, y lo anterior para el periodo inmediato siguiente. Esta posibilidad no supone reelección, pues la reelección se establecería si se tratara de periodos consecutivos en el mismo cargo. En este sentido, la magistrada y los magistrados de Sala Monterrey concluyeron que en los presentes casos no se trata de una reelección, pues se contiende por cargos distintos dentro del ayuntamiento. Por lo tanto, los candidatos están frente a nuevas elecciones y pueden participar. La Sala Ciudad de México confirmó la multa que el Tribunal Electoral de Morelos impuso al presidente municipal de Zacualpan de Amilpas por el incumplimiento de la sentencia relacionada con el pago de remuneraciones a quien ejerciera el cargo de síndica del propio ayuntamiento. Y en otro asunto, al resolver la Sala Ciudad de México el recurso de apelación interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra de la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral, el INE, a través de la cual se le sancionó por irregularidades encontradas en sus informes anuales de ingresos y gastos, correspondiente al ejercicio 2015 en la Ciudad de México, la Sala Regional consideró que la omisión de reportar los gastos que se realicen durante las campañas representa un daño directo a los principios rectores de la fiscalización, que son transparencia y certeza en la rendición de cuentas. Además, en la resolución sí se justificó debidamente la sanción conforme a los parámetros establecidos en la normatividad aplicable, no resultando desproporcionada como lo quería hacer ver el Verde. La falta es grave al no permitir la fiscalización óptima, por lo que la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del INE, lo que hace que permanezca la sanción o multa al Verde. Y la Sala Toluca modificó una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México relacionada con la sustitución de regidores de Amanalco, Estado de México, y que fue promovida o interpuesta por el propio presidente municipal de Amanalco. En primer lugar, los integrantes del Pleno de Sala Toluca consideraron que el presidente municipal estaba legitimado para interponer el juicio. Segundo, que aun cuando ese municipio tuvo calidad de autoridad electoral responsable, su reclamo ante la sala guardaba vinculación con una causal de improcedencia que primero hizo valer ante el Tribunal Electoral Estatal. Tercero, sí se tenía una causal de improcedencia y esa causal estaba siendo el punto de debate en el fondo del asunto. Bueno, pues lo que procede es conocer cuál es exactamente la controversia, dijo la sala. Y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó al Partido Acción Nacional por utilizar indebidamente su pauta con la difusión del promocional denominado Microbús durante etapa de intercampaña. Y es que los promocionales contienen propaganda electoral y no de tipo genérico, como corresponde a esa etapa de intercampaña. En Microbús se hace crítica al gobierno del Estado de México y se enfoca en formar imágenes negativas del partido político oponente y empatía hacia otra fuerza política. Respecto
de la aparición de menores de edad en el promocional televisivo, la sala opinó que no se cumple con la condición básica para utilizar imágenes de menores. Se les ubica en escenas de violencia y tensión social, lo que los coloca en situación de peligro y vulnerabilidad. En otro asunto, la sala especializada considera que el gobierno federal no alteró la normativa electoral por la difusión de promocionales en radio, televisión e internet de programas sociales y logros de gobierno. Lo anterior durante las etapas de precampaña e intercampaña en el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de México. Por unanimidad, el Pleno sostuvo que al analizar el contenido de los spots en radio y televisión, no se advierten expresiones que pretendan posicionar a determinada fuerza electoral en la elección de gobernador en dicha entidad. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General determinó la validez y definitividad de la lista nominal que se utilizará en la jornada electoral del próximo 4 de junio en las elecciones de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, la cual está integrada por 19.766.554 ciudadanas y ciudadanos. Adicionalmente al padrón electoral de ciudadanos de residentes en el extranjero, quedó integrado por 35.704 registros, mientras que la lista nominal de electores de ciudadanos residentes en el extranjero se conformó por 517 ciudadanos que recibieron y activaron su credencial para votar y que tramitaron su solicitud individual para votar desde el extranjero y poder emitir su voto en la jornada electoral del 4 de junio de 2017. De ellos, 153 registros pertenecen al Estado de Coahuila y 364 al Estado de México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que tanto la sociedad como los actores políticos de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz pueden estar seguros que cada dato incluido en el padrón electoral y la lista nominal de sus entidades fue verificado, es válido y definitivo. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, recibió el informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización CIF al 1 de mayo de 2017. El cual da cuenta del incumplimiento del 40% de los candidatos y partidos políticos en el reporte de sus operaciones de ingresos y gastos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que 177 candidatas o candidatos de 444 totales no han reportado operaciones en el CIF, de los cuales 41 son del Partido del Trabajo, 35 de Movimiento Ciudadano, 75 son postulados por partidos locales en 4 entidades, 21 candidatos del Partido Verde Ecologista de México, un candidato de Encuentro Social, un candidato de Morena, un candidato de Coalición Nayarit de Todos y 2 candidatos independientes. Por otra parte, las consejeras y los consejeros electorales aprobaron los dictámenes y resoluciones de las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos del desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano
a diversos cargos en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit, y sobre las inconsistencias en los informes de los precandidatos en Nayarit y Veracruz. Derivado de lo anterior, el Consejo General determinó imponer multas a los partidos políticos en Nayarit y Veracruz por un total de 522,745 pesos. Para Informativo Electoral, Eva Gutiérrez. Y en información internacional, el día de ayer 47 millones de franceses acudieron a las urnas para elegir al sucesor del presidente François Hollande para un periodo de 5 años. Emmanuel Macron llegó a esta elección como favorito por encima de Marine Le Pen. En la elección celebrada el pasado 23 de abril, el socio liberal Macron sacó casi 2.5 puntos porcentuales de ventaja a la candidata ultraderechista. Por otro lado, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, acusó a la Unión Europea de tratar de cambiar el resultado de las elecciones generales anticipadas que tendrán lugar el próximo 8 de junio. En su opinión, hay funcionarios europeos que no quieren que las negociaciones del Brexit tengan éxito. May aventaja en las encuestas con más de 20 puntos porcentuales al líder de la izquierda Partido Laborista, Jeremy Corbyn, en una contienda en la que la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea es la principal bandera política de los conservadores. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique. Les deseo una excelente semana. Hasta la próxima. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver.